original, donde las personas que no pensamos como la mayoría, las personas que hemos tomado la decisión y la más sabia de ella, que fue seguir a Cristo, esto trae como consecuencias diferentes tipos de circunstancias que pudiéramos materializarlas o darle cuerpo, por lo menos este no es el caso en esta ocasión, y que traen como consecuencias todo este tipo de momentos que la Biblia nos enseña. En el capítulo número 16, verso número 33, Jesús hablando a la iglesia le dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero también dijo, pero confiad, yo he vencido. O sea, las aflicciones son parte de nuestro diario vivir, es lo que son parte de las circunstancias que nos componen como seres humanos, con el objetivo no solamente de mantener al ser humano afligido o triste, sino de acercarlo a Dios. Porque hay caminos que en muchas ocasiones no podemos entender, que son utilizados por Dios para encontrarnos con el caballero de la cruz, entre esto y la aflicción. No hay persona que con más intensidad busque a Dios que aquel que está afligido. No hay persona que busque a Dios con tanta intensidad que aquel que está atravesando por momentos de aflicción, y entonces trae como consecuencia el ser frente al adversario que tiene. O sea, esto trae como consecuencia que el ser humano se acerque a Dios reconociendo que su socorro proviene de lo alto. Cuando usted sabe que el hombre, por más que quiera, nada puede hacer para brindarle algún tipo de contribución o ayuda, lo más sabio que puede hacer una persona que esté entre los vivos es acercarse a Dios. Y entonces Dios, en acto de bondad, por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por lo que es, porque Él es amor, pues entonces se mueve a misericordia, extiende su brazo, te saca del lugar de la desesperación, por el y sobre peña, y en tus labios con castigo igual, está bien, porque el proceso de la aflicción es el resultado, como pasa el proceso de la uva. Usted ha visto de dónde que se obtiene la uva, ¿verdad? El vino. El vino se obtiene de las uvas. Y las uvas, para que produzcan lo que el vino, lo que representa el vino, tiene que pasar por un procedimiento que no es muy fácil. Usted no quisiera hacer uva, porque tiene que ser pisoteada para sacar el extracto de ella y de esta manera obtener el vino que tipifica la sangre del cordero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O sea, hay que pasar por un procedimiento. Dice que cuando usted pasa por ese procedimiento sale lo mejor de usted. Amén. Porque sale su aroma verdadero. Lo que usted es lo que sale ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo que somos no sale cuando las cosas están bien, sale cuando las cosas están mal. Amén. Sale el verdadero aroma que debe de emanar de aquel que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. ¡Aleluya! Y ¡Gloria! así que dado esto por sentado, entiendo que las aflicciones son buenas cuando las miramos de un punto de vista, amén, con objetividad. ¿Por qué? Porque extraen lo mejor de ti. Y cuando extraen lo mejor de ti, muestran el carácter con el cual ha sido construido. O sea, el procedimiento de las aflicciones no identifica que una persona esté o deje de estar atravesando por periodos de problemas espiritualmente hablando, sino que son parte de nuestro estilo de vida. Nuestra humanidad se expresa así. Jesús en una ocasión dijo, estoy angustiado hasta el alma. Y solicitó la contribución o la ayuda de algunos que estaban con él y dijo, venid conmigo a orar. ¿Y qué ellos hicieron? Se fueron a dormir, pero él se fue a orar porque su alma estaba angustiada. O sea que es parte de la realidad que vivimos como seres humanos. Amén. Así que damos gloria y alabanza a Dios porque Dios es un Dios maravillosamente bueno. Mantengamos en oración a nuestros hermanos. Nuestros hermanos que hoy no se encuentran en la casa, algunos han recibido visitas desde otros lugares. A raíz de todas estas cosas, también tienen que quedarse con ellos en las casas, porque como están todas estas restricciones ahora moviéndose. Oremos mucho por ellos, oremos mucho por la familia, para que Dios continúe haciendo lo que sabe hacer. Tenemos siempre nuestras oraciones, nuestra hermana Carmen, siempre extrañamos cuando está la familia Baez, hermano José, su señora esposa, sus sobrinos. Pero oramos para que Dios continúe trabajando y haciendo lo que sabe hacer. Usted quiere invitar a que busque su Biblia. Amén, las jóvenes hoy vino con nosotros, las niñas que acompañan siempre a Brian con nosotros, pero sabemos que están cuidados por aquí. Y él busca su Biblia en el libro del profeta Zacarías. El libro del profeta Zacarías nos está deteniendo en el capítulo número 4, la lectura del verso número
6 y verso número 7. Me gustaría leer varios versos de este capítulo, pero solamente nos vamos a detener ahí, porque en esto es lo que nos vamos a enfocar. Zacarías capítulo número 4, verso número 6 y verso número 7. Entre tanto que lo busca, yo creo que usted lo puede adorar. Amén. Le queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Shakira y a Josh. Amén. Ellos son el hijo de esta joven que siempre está con nosotros en la casa del Señor. Por eso es que a ella le gusta venir aquí. Usted venga, la tratamos bien. Y la tratamos bien. Yo iba a pensar que era hasta tu hermano, y ve. No, imposible, pastor. I don't think so. You're my brother. Pero qué bueno que está hoy acompañarnos en la casa de Dios. Y este es el mejor lugar que se puede escoger para llegarse en algún día como este hoy. Libro de Zacarías, se olvidará Jehová, significa su nombre. O sea, Dios siempre tiene memoria de lo que nos ha prometido. Libro de Zacarías, capítulo número 4, a la altura del verso número 6 y verso número 7. Entre tanto usted lo busca, yo creo que usted lo puede adorar. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo nuevamente Zacarías. Hay varios Zacarías en la Biblia, pero en este caso vamos a hablar de este profeta. Capítulo número 4, verso número 6 y verso número 7. Adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía lo estamos buscando. Bendecimos el nombre del Señor. Yo creo que esta palabra es para cada uno de los que hoy estamos en esta casa y aún aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Bendecimos el nombre del Señor. Y hay un río de vida que fluye hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la prisión. Y hay un río de vida que fluye en mí, santo, y a mí me da poder, y a mí ya me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Santo. Me gustaría dar un concierto, pero necesito predicar. Capítulo número 4, libro del profeta Zacarías, el verso número 6. Lea la letra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Coloque ahí su nombre si usted quiere. ¿Qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. No con fuerza, sino con el Espíritu. Ayúdemosla, por favor. Padre, gracias te damos, tu bondad, tu amor, tu misericordia nos ha dado el grandioso privilegio de poder estar en tu casa de oración. En esta ocasión, una vez más, me reúno, Señor, con tus hijos. Te pido, Dios amado, que sea tu palabra colocada en nuestros labios, de tal manera que cada uno de los que hoy nos encontramos aquí, donde reconocemos, Señor, la inmensa necesidad que tenemos de ti. No lo podemos negar. Es una verdad que no podemos cambiarla. Necesitamos de ti. Por eso es que acudimos a ti, Señor, porque es que a dónde vamos. Solamente en ti hemos encontrado esa palabra de vida eterna que nos levanta, que nos anima, que nos soporta, que nos sana, que nos restaura y que nos guía. Es la que te pido que coloques en mis labios con libertad, de tal forma que cada uno podamos ser edificados. El cautivo sea libre, el enfermo sea sano. Que una vez más, Señor, te lleve toda la gloria porque es tuya. Gracias, Dios, te damos por permitirnos el privilegio de estar en este lugar. No sin antes suplicarte, Dios, que también bendiga a nuestros hermanos que hoy se encuentran en tu casa de oración y aún a todos aquellos que de alguna manera están conectados con nosotros a través de los medios. A ti te damos toda la alabanza. Te pedimos que hables a nuestra vida porque anhelamos nuevamente volver a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Den un aplauso sobre eso si es que pueden. Bendito sea el Señor. Si lo puede hacer mejor, yo se lo pago hasta peso, hermano.
Dios. El libro de Zacarías es un libro que realmente es cautivante porque trae a nuestro presente palabras que han sido ya dadas, que de alguna manera se pueden darnos a conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero vale la pena también tomar en consideración trasfondos históricos de acontecimientos que surgieron en medio de todo este momento, donde luego de un periodo de tiempo de 70 años de cautiverio en Babilonia, llegó el momento donde lo antes había hablado por los profetas comenzó a tener su cumplimiento. Este pueblo vino a ser libertado por un sistema de gobierno, o sea, por un ejército mucho más fuerte que aquellos que lo tenían en cautiverio, y le dieron la oportunidad que retornaran nuevamente a su tierra, a su Jerusalén. En medio del camino y en medio de todo este proceso, pues ellos reciben esta palabra y ellos van de alguna manera disfrutando de la libertad que estaban obteniendo, no negando la realidad con la cual estaban atravesando. Pero lo más impactante, considero, ante el punto de vista humano, es que cuando ellos llegan a este lugar y comienzan a observar la devastación y lo que había acontecido con el templo, que en aquella ocasión había sido construido en el periodo del tiempo del gobierno de Salomón, cuando ellos vieron, amén, que todo estaba hecho ceniza, debemos de tomar en consideración la realidad que aquí se debe de estar reflejando. El corazón del pueblo, no solamente del pueblo, sino el corazón del gobernador, que en este caso era Zorobabel, pues estuvo en un estado de devastación a tal causa de que se hacía preguntas en su lado humano de cómo se va a trabajar con el proceso de la restauración, donde solamente lo que veo son cenizas. Ante esta realidad y en medio de este momento donde vemos a un hombre que ha sido designado a la realización de una misión, pero vemos la devastación en donde su sentimiento humano, su lado humano se comienza a expresarse, vemos de una manera tan extraordinariamente increíble la intervención de Dios en el momento justo. Llega Dios en el momento justo y coloca palabras en los labios del profeta Zacarías. Y este a su vez, obedeciendo a Dios, comienza a hablar palabra de Jehová al oído de el gobernador de Zorobabel, y de igual manera obviamente aquellos que pudieran estar en aquel lugar, y comenzaron a oír lo que Dios quería hablar, porque Dios siempre que habla, Dios habla con conciencia ante la realidad que tú estás viviendo. O sea, Dios no es un Dios que golpea al aire. No. Amén. Como que uno puede decir, esto no es para mí. Por eso es que la palabra del Señor trae convicción al corazón humano, de tal manera que no conflija con lo que Dios quiere hablar. Yes. Amén. Porque nada puede detener la palabra del Señor. Dice la Biblia que la palabra del Señor es como martillo que quebranta la roca. O sea que cuando Dios habla, Dios trata no solamente en tu exterior, sino también trabaja en tu corazón. Amén. Donde se pesa la palabra a través del Espíritu. Entonces comienza Dios a trabajar con este hombre y le comienza a dar una palabra. No es con fuerza, amén, no es con tu sabiduría humana, no es con tus capacidades, es con mi espíritu. O sea, es con el Espíritu de Jehová. Entonces, de alguna manera, tenemos que tratar de hacer que esta palabra se aplique a los tiempos que obviamente estamos viviendo, porque nosotros no vivíamos en aquel tiempo. Pero ¿qué tiene que ver esto con la realidad a la cual nosotros como seres humanos nos encontramos en el tiempo que vivimos? Amén. Tiempo donde hay tanta confusión, tiempo donde hay tanta devastación, tiempo donde el ser humano ante la incertidumbre de lo desconocido, amén, ya ha tomado la decisión de hacer maletas porque considera que en el planeta Marte es un mejor lugar para vivir, porque de esto usted no se escapa, a menos que se vaya para la luna. Y a su nombre. O sea, porque lo que está aconteciendo aquí está aconteciendo en el mundo. O sea que no hay lugar que usted se pueda esconder. O sea que para el único lugar que usted puede ir, si acaso lo aceptan los marcianos, es para Marte. Si dicen allá que hay vida. Que créame que aunque parezca chiste, hay gente que lo está considerando. Hay gente que está considerando que si hubiera un lugar mejor que el mundo, estuvieran buscando la manera cómo llegar a ese lugar. Pero lamentablemente tengo que hablar de la realidad. No existe otro lugar, certificadamente hablando, sino este que nos corresponde. Y qué bueno es saber que en medio de esta situación,
hay un Dios maravilloso que ha dicho y ha confirmado en su palabra que no ha venido prueba sobrehumana sobre vosotros que vosotros no podéis resistir, porque fiel es Dios, que como permite la prueba, de igual manera, amén, provee la salida. O sea, Dios tiene un tiempo donde va a abrir las puertas para lo que Dios ha determinado hacer. Dios lo va a hacer, como sin circunstancia. Dios siempre va a hacer lo que ha dicho su palabra. La palabra de Dios nunca va a tornar atrás vacía, tendrá el cumplimiento, pero va a ser en su tiempo. Entonces ahora notamos la realidad que se está viviendo aquí el pueblo. El pueblo ante la realidad y ante toda esta adversidad no puede a veces entender, y esta situación es tan parecida a lo que vivimos nosotros los seres humanos, que no hemos pasado de vista la realidad que usted y yo vivimos. La Biblia dice en el capítulo número 6 de Efesios que tu lucha y la mía no es contra carne y sangre. No. Carne y sangre. No es contra carne y sangre, sino contra espíritu y potestades, gobernantes de las tinieblas de este tiempo. Amén. De las cuales, amén, la realidad es que no hay que ser profeta ni hijo de profeta para entender que los tiempos que vivimos son tiempos, amén, que nos anuncian la venida o el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo saber esto? Esto lo sé si leo la Biblia. Si yo leo la Biblia, yo no puedo precisar el día donde este acontecimiento que todos estamos esperando va a surgir. Pero cuando yo analizo y veo las señales y observo la realidad que estoy enfrentando, me doy de cuenta que todo lo que dice la Biblia es verdad. Cristo viene y viene pronto. Las señales me hablan más alto que las palabras. Usted se puede percatar de cuando ha de llover o no va a llover con tal de mirar al cielo. De igual manera también las señales que están ya escritas nos dan a nosotros la realidad que estamos viviendo. Los tiempos que vivimos son tiempos que aunque quisiéramos que no existieran, están ahí. Están ahí, tenemos que enfrentarlos, pero no los vamos a enfrentar ¿qué? Con nuestra fuerza, porque esto que estamos viviendo no se puede enfrentar con fuerza humana. ¿Alguien me entiende? Lo que estamos peleando, lo que estamos lidiando, aquellos que hemos reconocido al Señor delante de Dios y de los hombres, hemos entendido que esto es lo que se está peleando hoy día. Nada tiene que ver con partidos políticos, nada tiene que ver con puntos de vista de ideas diferentes. Esto es un asunto, amén, que ya ha sido establecido. Hay una guerra infernal entre el bien y el mal. Y ya ha sido anunciada, porque sabemos que la Biblia dice que para viendo los tiempos que vivimos, el enemigo ha descendido con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. Y este tiempo que vivimos, para nosotros en muchas ocasiones no lo podemos clasificar bajo nuestro tiempo. Porque Dios tiene un tiempo señalado para que todo acontezca. Lo que sí es real es que estamos viviendo momentos difíciles y que no podemos pasar por alto que el peor de los adversarios que puede tener la raza humana es el mismo humano. Y a su nombre. No hay peor enemigo que usted mismo. Mi peor enemigo vive conmigo y no es carne. Mi peor adversario camina conmigo, vive conmigo, habita conmigo. Y lo peor de esto es que le tengo que dar de comer también. Porque si lo pudiera matar dejándolo pasar hambre, pues lo mataría. Pero si lo mato, también muere lo que Dios ha determinado hacer con mi vida. O sea que hay una lucha que tenemos que lidiar nosotros los seres humanos. La buena noticia es que Dios siempre da buenas noticias. Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando a los corintios, dice, amén, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero mientras nosotros estemos mirando la ceniza de los escombros, nunca vamos a enfrentarnos a nuestros adversarios porque estamos enfocados en el problema. Y mientras nosotros nos enfoquemos en el problema, el adversario sigue sacando ventaja de nuestras negligencias y de nuestra falta de actividad ante lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer ante esta devastación a la cual nos estamos enfrentando? Y Dios nos ha colocado como reyes y sacerdotes para la elaboración, amén, de un templo que no es hecho de mano. Aleluya, santo eres Dios.
Esto se hace con el Espíritu. Yes. Dios en una ocasión le dijo al profeta Ageo que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. El pueblo estaba concentrado en el templo viejo, pensando que la gloria que una vez vivieron no iban a poder volver a vivir. Dios levanta a un profeta para hablarle nuevamente al pueblo y le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amen. Y nada tiene que ver con estructura física. No. Está hablando de cosas espirituales. Yes. O sea, yo estoy convencido, oh, gloria al Señor del Santo. cielo, aleluya, que tan pronto comiencen a pasarte, amén, los pies por encima como la uva, comenzará a brotar lo mejor de ti. Yes. Yes. Lo mejor de ti. Lo mejor del ser humano sale cuando lo comienzan a exprimir. Lo mejor del ser humano, nótese, esto es algo interesante, porque aún el aceite y todas estas cosas que salen del olivo, para poder ser procesado, tiene que pasar por un procedimiento, hermano, que nadie quisiera pasar por él. Hay que exprimirlo. Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas realidades que estamos viviendo, comienzan a producir en nosotros, amén, un gran aroma de esperanza, porque sabemos que nuestra redención ya está puesta, ya todo esto está ya establecido. O sea, ya analizamos la palabra de Dios y Dios comienza a trabajar con el profeta, y nosotros ante la realidad que nosotros estamos, lo que estamos viendo ante la realidad del lente que no podemos ignorar. No podemos ignorar la verdad que estamos viviendo. Todo lo que ha dicho la Biblia y todo lo que ha enseñado la Biblia es cierto. La madre que está criando hijos en este tiempo, su mente está llena de incertidumbre cuando tiene conocimiento de lo que enseña la Biblia. Entonces se hace vivo lo que dice la Biblia. Hay de las que críen para estos tiempos. Porque más que la preocupación que si el muchacho aprende cuánto es 2 más 2, la preocupación del corazón de una madre en el amor que refleja el amor de Cristo es cómo yo voy a proteger y a cuidar a esta criatura que tengo en mis manos, que tú me diste como un regalo en este tiempo tan crítico que estamos viviendo. Pregúntale a una madre cuál es la preocupación más fuerte para ella: enviarle a una escuela donde puede, amén, enfermarse el muchacho, o tener que trabajar con él dentro de un hogar. Esas son cosas que estamos viviendo. Entonces son cosas, sentimientos que se levantan, amén, como un soldado a atacar nuestra realidad para meternos en cueva. Y toda esta realidad, de la única manera que usted y yo la vamos a vencer es con las armas del Espíritu. De la única manera que yo voy a doblegar a Luis es en el Espíritu. Yes. Porque mi carne sabe por dónde darme. Yo no puedo pelear con Luis contra mí, con mi mente, con mis emociones, con mi fuerza. Ellas me van a quebrantar porque saben por dónde darme. De la única manera que yo puedo vencer mi humanidad es que con el Espíritu. Yes. Entonces, para poder vencer, yo tengo que entonces dedicar comunión con aquel que me da la fuerza para yo llevar cautivo los pensamientos que me alejan de Dios y someterlos a Cristo. Yes. Porque de no ser así, mi humanidad, que se va a rebelar contra Dios, me va a alejar de todo lo que representa Dios en mi vida. Y eso es lo que Él quiere, porque tan pronto me aleja de todo lo que, amén, representa a Dios en mi vida, yo entro en el terreno de Él. En esta lucha, yo no puedo pelear en el terreno equivocado. Y esto es uno de los errores de nosotros, que nos creemos superiores a las circunstancias. Yo no puedo salir de mi lugar que Dios ha diseñado para pelear mi batalla, para meterme a pelear en el terreno del adversario sin Él darme permiso. Cuando yo entro a pelear en el terreno del adversario es para ir a conquistar, a rescatar y a regresar a mi lugar de origen. De la única manera que yo entro al terreno del enemigo es cuando yo entro con una asignación específica. No es que voy a mostrarle a mi enemigo lo lindo que me veo, lo bien que canto, lo bien que predico, lo lindo que me quedó el traje. Yo entro a ese terreno a eso. Yo entro a ese terreno a sacar a alguien que tiene nombre porque es un alma, que Dios me ha dicho: vete y rescata a fulano de tal, que yo, aleluya, yo voy a estar contigo. Ahí te puede entrar, porque Dios ha prometido estar con usted. Entonces, cuando Dios promete estar con usted, olvídese de los obstáculos que van a estar. Pero no podemos tampoco obviar, o sea, ignorar que en las guerras hay heridas.
sería de ignorante, por no decir ingenuo, que usted vaya a entrar a una guerra y no salga sin un rasguño. Todo aquel soldado que entra a la guerra puede sufrir, amén, heridas en el camino, puede sufrir, amén, fatiga, cansancio, se pueden perder en la guerra o se pueden dejar en la guerra, cosas que para uno dentro del punto de vista propio representan algo y a veces las perdemos en la guerra. Amén. Pero nada que por la causa de Cristo tú pierdas en esta tierra, amén, es pérdida, porque Dios lo toma todo como ganancia. En el momento Dios restaura lo que pasó y Dios hace como dijo Job: Jehová Dios, Jehová quitó. Simple veces más lo que una vez perdiste. O sea, hay momentos donde Dios quiere depositar en tus manos algo, pero para podértelo dar te tiene que quitar otras cosas. O tiene que permitir que otras cosas sean quitadas o sean perdidas. Entonces, cuando analizamos toda esta verdad que hoy estamos viviendo, hay un mundo de una incertidumbre tremenda, hermano. Hay gente, mira, yo he tenido conversaciones con seres humanos que me han dicho: Luis, no pongo un clavo en mi casa hasta que todo esto pase. Usted sabe que nosotros hacemos nuestros trabajitos por ahí, qué sé yo. Y yo me afinqué más en hacer trabajitos cuando leí en la Biblia que Dios no se lleva con los pagos, entonces yo decidí hacer más trabajo. Es porque yo no sé la Biblia que yo tengo, pero la Biblia que yo tengo dice que Dios no se lleva con los vagos. O sea, porque si se llevaran con los vagos los escogiera para hacer algo. Nunca escogí un vago para hacer nada. Porque ya ellos tenían una profesión ya hecha, hacer nada. Pero anyway, el caso es que muchos, pues, cuando el mundo está así. Y lo que está aconteciendo en un lugar es el reflejo de lo que está sucediendo en otro. El mundo está detenido, paralizado, esperando que algo acontezca. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se detienen de igual manera las ruedas que mueven el vehículo. Y esto, en muchas ocasiones tenemos que manejarlo con mucho cuidado, porque a veces también se detiene el propósito y el plan de Dios en la vida de aquellos que Dios ha llamado a ser. Porque nosotros no nos movemos con las ruedas del mundo. Nosotros nos movemos con la guía del Espíritu. Amén. Lo que hace Dios, que en ocasiones parece que no está haciendo nada, cuando algunos piensan que Dios está guardando silencio, Dios está trabajando y a veces los seres humanos con tantas preguntas lo están interrumpiendo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. De todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. De que esto es una realidad que estamos viviendo, pero Dios, como le habló a Zacarías, como habló a través de Zacarías a Zorobabel, ante la asignación que tenía por delante, le dijo: esto no lo vas a resolver ni con fuerza, ni con sabiduría, ni con tus capacidades, ni con tus recursos. Esto se pelea con el Espíritu. Vamos a ir al origen del problema. El origen del problema no es el problema, es que lo ocasiona. La Biblia dice: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras si no es de nuestra pasión y deseo? O sea que el ser humano en sí mismo provoca la guerra porque es el resultado del germen del pecado que tenía el hombre. Entonces hay que ir a atacar el germen del pecado. Amén. No el pecador. Porque el pecador está cautivo. Amén. Porque ha sido cautivo resultado de la herencia que le ha sido otorgada. Por eso es que el niño nace en pecado. No es que tiene pecado, es que nace en pecado. Cuando esa naturaleza se comienza a revelar, trae como consecuencia que el ser humano, ante el juicio de la razón, tiene que reconocer que Jesucristo es su libertador, que Jesucristo es su Señor. Aleluya. Independientemente nunca haya hecho nada. Tiene que reconocerlo como su Salvador para que sea libertado de esa condición. Entonces, hoy vivimos una realidad que el mundo está tratando de ignorar. Tenemos que acercarnos a Dios. Cuando hablamos de acercarnos a Dios, hablamos en ámbito general. Todo el ser humano tiene que acercarse a Dios. La medida que le ha sido otorgada tiene que acercarse a Dios. Amén. Porque los tiempos avanzan. El reloj no se detiene. Cuando analizamos todo lo que está aconteciendo, debemos de prestar atención en lo que está aconteciendo. Debemos de prestar atención en lo que está sucediendo en el mundo. Deberíamos de vez en cuando mirar lo que está sucediendo con Israel, con la nación de Dios, que se constituye y se identifica ante el ojo humano como el reloj de Dios. Todas las cosas que están aconteciendo, todas las circunstancias que están de alguna manera moviéndose, amén, alrededor de esta nación y alrededor del mundo, que de alguna manera
nos están dando a nosotros la oportunidad y al ser humano que tiene oído para oír lo que Dios quiere hablar, de reconciliarse con su Creador y arreglar cuentas con Dios. Amén. Porque esto, amén, no se resuelve porque tú dejes de hacer esto o lo otro. Esto se resuelve, amén, acercándonos a Dios. Entonces Dios, en su momento, te dará la sabiduría para la entrada y la salida, conforme a como sea, en la experiencia de vida que estés viviendo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Hay gente poniendo su confianza en estos ambientes de sistemas políticos. Por eso una vez comenté y dije que yo no soy ni de aquí ni soy de allá, hermano. Yo no soy de nadie, yo soy de Cristo. Entonces mi decisión, dentro del juicio humano que yo pueda adquirir a través del conocimiento de la Biblia, es inclinarme a lo que más cerca esté de la palabra de Dios. Porque es mi responsabilidad como creyente. No es que es mi deseo, es mi responsabilidad. Porque el deseo humano es que todos me lo den en la boca. Y si es posible, me muevan la guitarra. Hello. Pero yo me encuentro con la Biblia que me dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo me voy a tener que ir a trabajar que no me guste. Porque la Biblia está por encima de mis deseos. Entonces, hay cosas que en muchas ocasiones se han de presentar y mis emociones, yo las tengo que poner a un lado porque son mi adversario principal. Dios en una ocasión le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina y de esto y de lo otro. Y hoy vivimos en unos tiempos donde hay una iglesia que entre comillas fue fundada sobre la roca, pero que se ha acostumbrado al mensaje cibernético, que no es malo, pero no, esto no es iglesia. La iglesia, aunque esto le cueste a la gente entenderlo, tiene que vivir los periodos de tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Ahora ya yo no quiero ser más iglesia porque me están persiguiendo. Porque el vecino, que era mi amigo, cuando se dio de cuenta, ahora la cogió conmigo. Es que eso es lo que enseña la Biblia, hermano. No vamos a entrar a los extremos, ni vamos a pasar de las líneas. Porque uno de los desafíos más fuertes que tiene que tener, o que debería de tener, o que vive aquel, es buscar balance entre estas realidades que vivimos como seres humanos. Establecer un balance para poder vivir en el mundo que nos corresponde vivir y en el cual Dios nos ha colocado. Porque esto es lo que nos toca. Y a esto nos tenemos que enfrentar. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y Dios le dice a Zorobabel, tranquilo, hay ceniza, pero se va a levantar. No con tu fuerza, no con tus recursos, no con tu sabiduría. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que aprender a escuchar la voz de aquel que una vez gritó en algún cierto lugar gritando, diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Yo tengo que imitar lo que vale la pena imitar. Amen. Clamar a Dios en el momento oportuno. Porque hay realidades, hermanos, que yo no me puedo escapar de ellas. Capítulo 60, el salmista hablando dijo en una canción que vana era la ayuda de los hombres. Cuando el hombre pone su brazo por el hombre, puede acarrear hasta maldición. Si usted coloca su confianza en el hombre, esto puede traer unas consecuencias desastrosas. Cuando Dios habló a través del profeta Jeremías diciendo, maldito el varón, hablando de la iglesia, que confía en el hombre, hablando del mundo. A veces cogemos este texto y lo sacamos y lo expresamos de una manera incorrecta, pero no vamos a entrar en esa clase ahora. O sea, la iglesia no puede colocar su confianza en el hombre. El hombre que coloca su confianza en el hombre, o sea, un débil no se puede apoyar en otro débil. Por eso fue que vino Cristo. Se hizo hombre entre los hombres, Dios mismo. Se hizo hombre entre los hombres para vencer quien nos había vencido. Usted y yo nos tenemos que apoyar en aquel que venció. Yo me tengo que aprender a apoyar en Cristo. En Cristo. Puesto los ojos en quién? En Él. Porque es que cuando yo me apoyo, y yo no le estoy diciendo que ignore el buen ejemplo de los seres humanos nos pueden otorgar. No le estoy hablando de eso. Que anule la realidad que Dios en ocasiones nos habla a través de las buenas figuras que tenemos en la vida de algunos seres humanos. Amén. Pero si todos los seres humanos tuviéramos la capacidad de discernir lo que la gente piensa, no imitaríamos a nadie. Porque todo ser humano, por causa del pecado, a veces piensa cosas que no debería de pensar.
que si usted la sabiera, se avergonzaría hasta de repetirla. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Que nuestra mirada, nuestro enfoque sea en Cristo. Amén. Yo como usted sufro desilusiones de personas que estoy esperando de ellos un abrazo, mas sin embargo, amén, no ven el resultado de un esfuerzo, de un trabajo que se hace de manera voluntaria. Todos vivimos desilusiones en la vida, pero estas desilusiones no pueden detener la obra de Dios. La obra de Dios puede cambiar de escenario, pero la obra del Señor siempre tiene que continuar su curso, porque es la obra que Dios ha colocado. El trabajo de la iglesia no se puede detener, porque la iglesia de Jesucristo, y a su nombre, hay ceniza, no las podemos negar, pero aún de entre la ceniza, Dios hace cosas grandes. Ceniza era usted y ceniza era yo. Y del polvo de la tierra Dios decidió hacer a mí un hombre a su imagen y semejanza. ¿No podrá Dios hacer algo más? De la nada Dios nos hizo. Entonces ahora vemos el verso número 7, donde Zorobabel, ante la realidad que tiene en sus manos, que él ha abrazado, le dice a su adversidad: ¿qué eres tú, oh monte, delante de mí, Zorobabel? O sea, delante de la iglesia que tiene el Espíritu de Jehová, ¿qué es la adversidad? Sino que un examen que Dios te ha colocado para llevarte a otra estatura, para llevarte posiblemente a una madurez que tú no tenías. ¿Qué eres tú, oh monte? Te estaba esperando mi examen. Yo no he estudiado todo este tiempo para no tener examen. Si a usted lo pasan de grado sin un examen, usted está mal. O sea, está mal el maestro que le dio la clase. Qué silencio, Dios mío. Gloria a Jesús. Si usted le da la licencia sin pasar, sin que un inspector, no, está mal. Yo por lo menos yo no me voy a montar como usted está, si yo sé que así se va a hacer. Porque al cielo no se va a comparar. Al cielo no se va a comparar. En ese carro usted no se monta con pala, porque la salvación es individual. O sea, el carrito lo va a tener que llevar usted. O sea, usted va a tener que ir montado y dejar que él maneje, el Espíritu maneje hacia donde vamos. Amén. O sea, ¿qué espacio de tiempo estamos viviendo? Y vivimos unos tiempos donde Dios ha estado tocando de alguna manera la fibra de la iglesia. Aquellos que decían que eran, no eran. Por eso era que no brillaban como tenían que brillar, estaban enchapados. Dios mío, pero qué silencio hoy. Usted sabe que en mi tierra, allá en mi tierra, había una gente que compraban oro por las calles. Ellos caminaban con una botellita, eso era ácido, o lo que ellos le usan para probar el oro. Y yo cuando sabía lo que tenía, yo decía una cosa que era mentira, yo decía que era verdad, hasta que tenía que pasar por la prueba. Yo estuve todo el tiempo diciendo que una mentira era verdad, hasta que me encontré con el que sabía. El que sabía me dijo: si tú dices que es verdad, pues no hay problema, dámela. Y ya, no señor, no. No señor, porque después no puedo engañar a más nadie. Y eso es lo que pasa. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de aprender a probar las cosas. Ay, yo no puedo abrazar a todo aquel que venga y me diga: el Rambo saca la bazooka. Dicho sea de paso, Rambo nunca tenía bazooka, lo que tiene un cuchillo. Y abrazar todo lo que cualquier persona me diga. Yo tengo que pasar las cosas por el sedazo de la palabra del Señor. Capítulo número 4, verso número 1, primera carta del apóstol Juan. Probar todo. Todo. Amén. Porque es nuestra responsabilidad. Yo no puedo probar la verdad si no conozco la verdad. Yo no puedo probar la mentira si no conozco la verdad. Cuando usted conoce la verdad, esta lo liberta. Y la libertad, amén, no lo hace ausente de las, en muchas ocasiones, desastrosos errores o pecados que comete. Porque carga con una humanidad que tiene que ser combatida con el Espíritu. De la única manera que se sujeta a esta bestia es con el Espíritu. No usted, esta bestia. Sí, porque dice la Biblia, a mí me gusta lo que habla la Biblia. Dice que la unción que pudre el yugo, amén, que es la unción que pudre el yugo. Ahora yo voy a contar algo. En el tiempo donde esta gente realizaba los trabajos de
de arado y todas estas cosas, las bestias, los bueyes, le colocaban una herramienta para obviamente guiarlo. Esta herramienta era compuesta de cueros y demás. Pero con la fuerza y con el esfuerzo que hacía esta bestia en el proceso del arado, emanaba de ello un aceite que con el pasar del tiempo podría el yugo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? O sea que con el pasar del tiempo, la fuerza que usted está haciendo, está emanando de usted el aceite que compone el Espíritu Santo, y en el momento pudre el yugo que lo trata de detener. El yugo de este mundo no puede detener la fuerza del Espíritu. Lo que emana de ti mismo va a pudrir el yugo. La unción que recibimos de él pudre el yugo. O sea, con el tiempo, esta herramienta que estaba para sujetar a esta bestia en el momento del arado, con el tiempo se pudría, porque no podía resistir. Amén. Los químicos, o sea, lo que este animal emanaba. De igual manera, así pasa. Amén. Con el pasar del tiempo, lo que comienza a producir el Espíritu en ti, comienza a pudrir el yugo que detiene el ser humano. Y con el pasar del tiempo, lo que antes te detenía, comienza a ser una herramienta de uso. ¿Para qué? Para contribuir en la vida de otro. Para poder ayudar a otro. Amén. Sigue buscando a Dios que esto se va. Pero no, sigue buscando a Dios que esto se va. No, pero sigue buscando a Dios que eso se va. Pero es que todavía no puedo. Siga buscando a Dios que está flaco. Sigue buscando a Dios que eso se va. Pero es que no puedo con esto. Sigue buscando a Dios que está débil. Sigue buscando a Dios que eso se va. Gloria a Dios. Pero yo no puedo, tengo fuerza. Siga buscando a Dios que eso se va. Y cuando menos usted piensa, llegó el momento donde la copa rebosa, se llena de la fuerza del Espíritu y sale el muerto y ahora es mi turno. Todo lo que una vez, amén, te alimentaste en el Señor, comienza a producir los resultados. Ya su nombre. La gente a veces dice, yo quisiera hablar como tú. Yo quisiera decir las cosas como tú. Aprenda a leer, lea y lea. Porque si no, no, porque yo me encontré un verso en la Biblia que dice que abrirás tu boca y Dios la llenará de boca si no lee. Instrúyase, lea. Ya su nombre. Gloria. No es con mi fuerza ni con mi espíritu. Ahora comenzamos a predicar. En el primer libro de Samuel hay un relato bíblico que está en el capítulo número 17. ¿Te acuerdas la historia de David y Goliat? Yo no quiero ni hablar para esto para que no la no quiero ni hablar para que no la cuente. Ay, son tremendos. ¿Usted lo ve? Son tremendos. No, porque la historia toma mucho tiempo, entonces se me queman las habichuelas que yo dejé en la olla, entonces esta cosa está mala. Entonces yo le voy a contar la historia, aunque usted no quiera. Entonces, en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel, está la historia de David y Goliat. Usted sabe que el pueblo filisteo tenía un adversario que sacaba de tiempo en tiempo para intimidar al pueblo de Israel, donde estaba siendo liderado por Saúl, el que en el momento de la real adversidad sintió miedo. Aquel Saúl, ¿se acuerda que yo prediqué el domingo pasado? Que fue el que escogió el pueblo. Porque Dios le dio un rey conforme al corazón del pueblo. Y este es el problema, que a veces nosotros cogemos conforme al corazón y conforme al deseo humano. Y luego nos damos de cuenta que escogimos mal. Porque pedir como conviene no sabemos. Por eso es que tenemos el Espíritu que gime con nosotros, con gemidos indecibles. Porque pedir como no, hermano, cuando pedimos bajo nuestro principio humano, pedimos para mí, segundo para mí, tercero para mí, y si acaso un cuarto, para mí también. Así es el hombre. Bueno, dijo una vez uno que sabía lo que hablaba: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y este sí sabía lo que hablaba. ¿Ven? Después de Cristo, nadie como es Salomón. Pero entonces dice la historia que de tiempo en tiempo salía un paladín y intimidaba al pueblo de Israel a causa de Saúl haberse alejado de Dios. No tenía esa confianza de poderse enfrentar a aquel adversario, porque la puerta se abrió. La puerta se abrió y entró el miedo. Cuando entró el miedo, se dio de cuenta de su realidad. La victoria tú la estabas obteniendo no era por ti, era porque yo estaba contigo. Pero cuando se dio de cuenta que ahora no estaba Dios el que le estaba dando la victoria,
porque él había tornado su corazón a apoyarse en su propia prudencia. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Porque antes de la caída viene la actividad de espíritu. Amén. Y entonces ahora Saúl se enfrenta a esta realidad. Y ante esta verdad, no sabía él que ya Dios tenía aquel que no era conforme al corazón del hombre. A uno que había sido ignorado, marginado, pero el que Dios tenía para traer libertad al pueblo. Yo estoy convencido de que esto es un tiempo extraordinario para la iglesia. Goliat está gimiendo, Goliat está gritando. Yo sé que Goliat está gritando por los medios de comunicación, por las redes sociales. Aleluya. Y una cosa que se ha entrado, que estoy observando en las redes sociales, bueno, yo no manejo las redes sociales. A mí me graban, pero yo no manejo redes sociales. A veces la gente, yo no manejo redes sociales, hermano. Yo no tengo familiarización con ese sistema. Si no, me guiara hasta que se hubiera hecho ya una película. Pero yo no manejo eso. Yo lo hago que miro como miran mucho y no saben nada. Yo no sé nada. A veces la gente nos ve por ahí y yo no sé nada de esto, hermano. Y muchas de estas cosas, de este desafío, me han traído complicaciones, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero yo no manejo redes sociales. Amén. No es mi terreno. Yo peleo en el terreno que yo me siento confiado. Amén. Entonces, nótense que aquí viene David a enfrentarse contra este Goliat. Y como la iglesia, que está siendo ignorada por muchos, que están colocando la confianza en el hombre, la iglesia es el recurso que Dios tiene para traer un mensaje de esperanza en medio de un tiempo de caos y de tiniebla. La iglesia es el Noé de este tiempo. El Noé de aquel tiempo es la iglesia ahora. Que está gritando y la gente no lo quiere escuchar. Jesucristo es la única salida. Esto no se pelea ni con lo que saben ni con lo que tienen, sino con la fuerza del Espíritu. Y está siendo ignorada la iglesia por alguna fuente. De tal manera usted se percata que cuando hay alguien que se levanta con un mensaje constante y contundente, trayendo masa que no le es de beneficio, un sistema que trae un beneficio lucrativo, te bloquean en las redes sociales. Te sacan del panorama. ¿Tú crees que te están escuchando? No te están escuchando nada. El vecino si acaso grita duro. Tú piensas que te están escuchando otros, no te están escuchando a nadie. Te bloquean. Porque este es el mundo que vivimos. Todo se ha revelado en contra de Dios, aunque no lo queramos aceptar. Usted sabe que usted a veces piensa, tiene su página y dice, tengo 10,000 amigos. Si te ven 5 son muchos. Usted no tiene control de nada. De lo que representa el mundo. Usted no tiene no, que yo tengo, usted no tiene, no, que este es mi padre, usted no tiene nada. No tiene nada. Y estamos viviendo un mundo donde está acaparando el terreno mucho. Y la iglesia no puede dejar de hacer su función. Por eso yo repito y reitero que lo que podemos hacer a través de los recursos que Dios nos provee, qué bueno que lo podemos hacer. Lo seguiremos haciendo dentro de la medida que podamos. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es aquella que se expone ante la realidad que estamos viviendo y no deja de decir que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Él sigue sentado en su trono. Amén. A pesar de lo que tengamos que enfrentar. Entonces, ahora vemos un David que se enfrenta a un Goliat y le dice las palabras similares a las que el profeta Zacarías le dijo. Esto no es un asunto de fuerza, esto es un asunto de espíritu. Por eso él le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y en su desierto, usted no puede echar nada afuera si no es en el nombre de Jesús. En el nombre de lo que escrito está. Si tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Yo te venceré porque Él peleará hoy de mi lado y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Es de Dios el poder. Es de Dios el poder. Es de Dios el poder. Y a su nombre. No con fuerza. No con fuerza de hombre ni sabiduría humana. Este es con el Espíritu. De que todo esto incomoda. Mire, ahora mismo hay unas restricciones que debemos de respetar.
natural, que están ahí. ¿Qué vamos a hacer? Y no me diga, pastor, si lo meten preso, yo le envío un paquete. No me envíe un paquete, me lo puede dar en el momento. El paquete me lo puede dar en el momento. El paquete yo nunca lo voy a ver. Así me dijeron mucho antes de caer hace tiempo. Luis, tranquilo, yo voy a estar contigo, échate el caso. Sí, me lo encontré después en la librería como universidad. ¿No recibiste el paquete? Oremos a Dios y que Dios nos ayude. Oremos a Dios y que Dios nos ayude. Amén. Estos jóvenes, ¿dónde están estos muchachos? Vamos a orarle a Dios para que Dios nos ayude y que nos entendimos el mensaje. Amen. Es con fuerza. O sea, usted no va a defender, no su bestia. Yo no voy a defender, yo no voy a poder dominar esta bestia, sino con el espíritu. Yep. A veces yo me pongo a pelear con esta bestia. Mire, hermano, se me quita el hambre. Porque me da por el área donde a mí me duele. Y me da duro, sin misericordia. Y a veces yo hablo con ella y digo, ¿por qué me tratas así? A esta bestia yo le hablo. ¿Y por qué me tratas así? Pero cuando me aferro a las cosas del Señor, vengo y le digo a ella, tú enemiga mía, no te alejes de mí, porque caí y levantaré. Y aunque volé en tinieblas, Jehová será mi luz. Y Jehová será mi luz. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es el alimento que todos necesitamos. Y gracias por el privilegio de poder compartirla con tus hijos. Ellos son tus hijos, nosotros somos tus siervos. Te pedimos, Dios mío, que la hayamos podido entender y que la misma traiga luz en medio de cada uno de los episodios que tengamos que enfrentar. Cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu gran favor. Sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo nuestro.